Bienvenido a nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Hoy veremos el importante tema del arrepentimiento. Lucas presenta algunos relatos maravillosos de arrepentimiento, como la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos y el relato de Zaqueo. También aprenderemos sobre los frutos del arrepentimiento. En Lucas 18, 9 al 14, Jesús les cuenta esta parábola a personas presumidas que confiaban en su propio estatus superior ante Dios. Y también contó esta parábola a algunas personas que se creían a sí mismas justas y miraban a los demás con desprecio. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oraba para sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, pago diezmos de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, que estaba a cierta distancia, ni siquiera estaba dispuesto a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí, el pecador. Les digo, este hombre fue a su casa más justificado que el otro, porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. En esta parábola de Jesús tenemos a dos hombres, 2 oraciones, 2 posturas y 2 pronunciamientos. Primero, tienes a un fariseo que está orando en el templo. Él se encuentra en un lugar destacado y hace una oración que trata sobre su propia grandeza. Hace referencia a sí mismo 5 veces en una oración. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo. Esa es su oración. Parece un anuncio público más que una oración, pregonando su propia bondad a todos los que lo rodean. Este fariseo está muy agradecido de no ser como otras personas, especialmente como el recaudador de impuestos corrupto que está en un pequeño rincón, orando de manera humillada por su propia pecaminosidad e indignidad. Su postura de oración es de orgullo y justicia propia. Recuerde, Jesús les cuenta esta parábola a aquellos que son como este hombre. El segundo hombre de la parábola es un hombre que cobra impuestos a sus compañeros judíos para los romanos. En esos días, los recaudadores de impuestos no eran solo empleados del gobierno romano, eran considerados traidores. A menudo explotaban a la gente con el poder de Roma, se aprovechaban de su posición y obtenían dinero. Los escritores de los evangelios utilizaron los 2 términos juntos, pecadores y recaudadores de impuestos, para representar a los despreciados por la comunidad en general. Sin embargo, este recaudador de impuestos está arrepentido, está afligido por sus muchos pecados y su propio corazón corrupto. Está parado en un rincón. No adopta una postura del orgullo o justicia propia, ni siquiera levanta la cabeza ni los ojos hacia Dios. Se golpea el pecho, símbolo de duelo y arrepentimiento, y ora: Dios, ten piedad de mí, soy pecador. Jesús nos habla de estos 2 hombres, estas 2 oraciones y estas 2 posturas. Entonces Jesús hace 2 pronunciamientos. Jesús dice que el hombre fariseo no encontró ningún favor a los ojos de Dios, pero que el hombre arrepentido se fue a casa justificado por Dios. Ahora, esa es una de las palabras más hermosas del Nuevo Testamento: justificado. En resumen, la palabra justificado significa como si nunca hubiera pecado. En otras palabras, estamos en una condición en la que todos nuestros pecados son perdonados y somos declarados justos ante Dios. Cuando confiesa y se arrepiente de su pecado y confía en el sacrificio de Cristo para el perdón de su pecado, sabiendo que no podrá ganarse el perdón para usted mismo y que solo la provisión de la gracia de Dios podrá redimirlo, entonces, de acuerdo con la carta de Pablo a los romanos, su pecado no solo es perdonado, sino que Dios le declara justo. Tiene la posición correcta ante Dios. Se le concede la condición de justo de Cristo porque su nueva vida ahora está en Cristo. Esta hermosa parábola nos cuenta las buenas nuevas de la justificación. Jesús nos dice que cualquiera que adopte una postura de oración que implique contrición
y arrepentimiento genuinos, como este recaudador de impuesto, se irá a casa justificado, declarado justo. Por supuesto, Dios no se deja engañar por las palabras, ve el corazón. Entonces, Dios proporciona salvación y transformación continua para la persona que hace esta oración sencilla con un corazón honesto. Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Si eres pecador, reconoces tu pecado y preparas tu corazón para alejarte del pecado, entonces esta historia es una buena noticia para ti. Es fácil perder de vista el hecho de que somos pecadores. Es fácil volverse egoísta y fariseo. La capacidad humana para la autojustificación es casi ilimitada. Cuando nos miramos a nosotros mismos, es fácil convencernos de que todos nuestros problemas son culpa de otras personas, de que somos víctimas inocentes y sin culpa. Sin embargo, cuando miramos a Dios, vemos claramente lo que somos. A la luz de su santidad, nuestra pecaminosidad se manifiesta claramente en nuestro corazón. Siempre somos pecadores que necesitan la misericordia de Dios. Afortunadamente, debido a que Dios es amor, misericordia y gracia, siempre podemos acercarnos a Dios en arrepentimiento y encontrar misericordia y cambio. Jesús aboga por nosotros y nos cubre con su perfecta justicia. Juan lo expresa de esta manera en su primera epístola. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sabemos que fuera de la gracia de Dios, estamos sin esperanza para vencer el pecado. Pero la buena noticia es que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Todos aquellos que obedezcan esto experimentarán el perdón y la justificación de Dios. Esta no es solo una verdad hipotética enseñada en parábolas en Lucas. Lucas y Jesús muestran esta dinámica poderosa en el relato de Zaqueo, el recaudador de impuestos de Jericó, en el capítulo 19 de Lucas. Zaqueo es el jefe de los recaudadores de impuestos. Tiene todo un grupo de recaudadores de impuestos que trabajan para él. Todo el mundo lo sabe y casi todo el mundo lo odia porque es el jefe de los traidores entre ellos. Lucas nos dice que Zaqueo es un tipo bajito, un chaparrito, como dicen algunos. Cuando Jesús llega a Jericó, hay tanta gente que lo rodea que el pequeño Zaqueo no puede ver a Jesús por encima de las cabezas de la gente. Entonces, corre delante de la procesión y trepa a un árbol. Cuando Jesús se acerca a ese árbol, mira hacia arriba y lo llama por su nombre. Jesús dice en el 19:5, «Zaqueo, date prisa y baja, porque hoy debo quedarme en tu casa». Zaqueo se apresura a bajar del árbol y recibe a Jesús con alegría. Mientras avanzan, la multitud judía se enoja ante esto. Piensan que Jesús no debería visitar la casa de un pecador. Zaqueo, sin embargo, muestra un corazón arrepentido. Se detiene en el camino y le dice a Jesús, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes la daré a los pobres, y si he defraudado a alguien en algo, se lo devolveré 4 veces más». Jesús se complace con esta demostración de arrepentimiento y dice, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham». ¿Sabes lo que significa arrepentirse? En todos los comentarios de Jesús, Él no le da a la gente la impresión de que la salvación ha llegado a su casa a menos que Él vea evidencias de arrepentimiento. O lo que Juan el Bautista ordena en Mateo 3:8, que dé frutos dignos de arrepentimiento. Observa, es solo cuando Zaqueo dice que va a hacer restitución por el pago de los que había estafado, cuando Jesús pronuncia la salvación sobre su casa. Cuando se arrepienta o llame a otros a arrepentirse, asegúrese de no pasar por alto una parte vital de este proceso de salvación. El arrepentimiento no solo significa que confiesas tu maldad a Dios y te alejas de ella. Esa es la parte más importante, pero no lo es todo. También debe confesar sus faltas a las personas a las que ha hecho daño y busque restituir de la mejor manera. De esa forma, ellos verán los frutos de la gracia en su vida y Dios recibe la gloria.
Arrepentimiento significa tener un cambio de mente, un cambio de voluntad, un cambio de corazón, un cambio de dirección. Arrepentimiento significa dar la vuelta e ir hacia el otro lado. Recuerde que Juan el Bautista exigía frutos de arrepentimiento de quienes acudían a él. Cuando las personas religiosas venían a ser bautizadas, Juan el Bautista les dice: «Generación de víboras, ¿quién les dijo que escaparán de la ira venidera? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento». Entonces, ¿cuál es el fruto de arrepentimiento? El fruto del arrepentimiento es una evidencia externa de que ha tenido un cambio de mente, un cambio de voluntad, un cambio de corazón, un cambio de dirección. Confesar, cambiar, restaurar lo que puedas. Ahora bien, ¿qué cuenta como evidencia de arrepentimiento? La evidencia externa o las acciones del verdadero arrepentimiento son diferentes para todos. La mujer en el pozo en el capítulo 4 de Juan tiene que limpiar su vida y dejar de pecar. El joven rico de Lucas 18 tiene que superar su amor por las riquezas entregándolas y siguiendo a Jesús. Él no lo hará. Zaqueo tiene que confesar sus prácticas corruptas y restituir a todos aquellos a quienes ha engañado. Zaqueo no solo les da a los pobres, sino que también les devuelve 4 veces la cantidad que les ha quitado injustamente a los demás, lo que tomó de más de lo que exigían las autoridades romanas. Esto coincide con el mandato de la Torá para aquellos que son sorprendidos robando. Zaqueo pasa de servirse a sí mismo con su dinero a servir a los demás con su dinero. Por eso Jesús dice: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa», porque esa es la evidencia del arrepentimiento de Zaqueo. Ahora resumamos el mensaje conjunto en los 2 pasajes que vimos hoy. En la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, el mensaje es un mensaje de gracia. Somos salvos por gracia, no por obras. La parábola está diseñada para aquellos que confían en su propia justicia. Esta parábola nos enseña que no podemos comprar nuestra entrada al reino de Dios ni hacer buenas obras para ganarnos la salvación. Si confiamos en nuestra propia justicia para la salvación, estamos confiando en lo incorrecto, estamos perdidos. Las personas no se justifican contrarrestando las malas obras con buenas obras o regalando dinero a los pobres o a la iglesia. Somos salvos por la gracia de Dios cuando nos arrepentimos de nuestros caminos pecaminosos y ponemos nuestra esperanza en la salvación que Dios nos ha provisto en Jesucristo. Pablo explica esto en el libro de Romanos. La mancha del pecado humano es demasiado grave para eliminarla mediante las insignificantes buenas obras que los hombres hacen. Dios no pone nuestras buenas obras en un lado de la balanza y nuestras malas acciones en el otro para ver cuál pesa más. El pecado humano es una violación de la santidad divina y un insulto al glorioso Creador. Es un desafío contra aquel que nos hizo. Pasar por encima de Dios para alabarse a sí mismo. El pecado no es solo lo que hacemos, es lo que somos, una ofensa contra el santo. La justicia debe producirse. Esto solo se logra mediante el sacrificio voluntario del único hombre inocente, Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados y fue aprobado a través de la resurrección de entre los muertos. En el segundo relato de Zaqueo, llegamos a saber que la salvación implica arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento se evidencia a través de acciones externas. Zaqueo muestra que su arrepentimiento es genuino al regalar su corrupta riqueza a los pobres y devolver 4 veces más a todos los que ha engañado. Debemos examinarnos cada uno preguntando: ¿hemos mostrado alguna vez verdadero arrepentimiento ante Dios? ¿Mostramos frutos del verdadero arrepentimiento en nuestras vidas? Si no es así, hágalo un tema de oración y acción a partir de hoy.